Muy buenos días, amados hermanos. Dios bendiga abundantemente a su pueblo, a ese pueblo deseoso de estudiar la palabra, de congregarse, de compartir en comunión los unos con los otros. Este coro, este himno, hablando acerca de el gozo, es muy importante porque nuestro gozo no está condicionado por las circunstancias terrenales, porque es un gozo espiritual. Es decir, nosotros tenemos motivos que van muy por encima de las a veces duras o difíciles situaciones personales que enfrentamos, porque a pesar del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de cualquier tipo de situación que hayamos vivido esta semana o estemos viviendo aún, muy por encima de eso tenemos a Cristo, estamos en Cristo y tenemos la promesa y la oportunidad de vivir fuera de todo este dolor, sufrimiento y aflicción por la eternidad con nuestro Dios en una felicidad perfecta, inalterable, incambiable. Eso es lo que nos da las fuerzas para seguir luchando, para seguir soportando, para seguir sobrellevando, y seguimos estudiando la palabra porque ella es la que nos fortalece en esto, ella es la que nos da esa convicción y nos produce esa confianza. Así que definitivamente, independientemente de todo, grande gozo hay en nuestra alma. Amén. Para estudiar la palabra de Dios, definitivamente que tenemos que poseer ese gozo en nuestro corazón, esa convicción de que Dios nos ha colocado en la iglesia local porque sabe que es necesario. Necesitamos esto. Estamos aquí porque Dios considera, nuestro Creador, el que tiene nuestro manual, Él considera que esto es absolutamente necesario. Y como dijo el hermano, aunque algunos hermanos por situaciones de salud, a veces por situaciones de trabajo, tengan que ver esto por transmisión, nunca será igual que el plan perfecto de Dios, tener a todos reunidos en un solo lugar. Nada puede reemplazar esto. Así que vamos, hermanos, a aprovechar estos minutos para estudiar nuevamente sobre qué le debo yo a la iglesia local, cuál es mi compromiso y mi deuda con la congregación local. Y hoy me siento muy contento, hermanos, de que a esta hora la mayor parte de la iglesia, una gran parte de la iglesia ya está aquí, porque esto es para todos los miembros de la iglesia, no es solo para una parte. Todos debemos recordar cuál es nuestro deber. Y estamos específicamente, y hoy ya por concluir, tratando la lección número 3, los miembros deben usar sus talentos para darle gloria a Dios. En primer lugar, vimos que Dios nos ha confiado, ¿qué cosas? Nos ha confiado tiempo, habilidades y recursos para usarlos en su servicio. Son primeramente de Dios. Nuestro tiempo es de Dios. Nuestros recursos son de Dios. Nuestras habilidades son de Dios. Cuando entendemos que le pertenecen a Él, no las vamos a malgastar en placeres y en cosas triviales o insignificantes, sino que verdaderamente y en primer lugar se las vamos a dar a Dios. Así que pregúntese, para recordar lo que vimos aquí, realmente en mi estado financiero, mi prioridad son las cosas de Dios. En mi estado financiero, Dios tiene prioridad. En mi tiempo, revise la agenda, sea que la tenga física o mental, o vaya improvisando sobre la marcha. ¿Cómo está el uso de su tiempo cada día? Su prioridad es Dios, y en general sus habilidades, su habilidad de razonar, su habilidad de hablar, su habilidad de relacionarse, cualquier habilidad con la que usted haya crecido y Dios le haya permitido desarrollar, principalmente la está usando para servir a Dios. En segundo lugar, vimos que no todos tenemos los mismos talentos, ni todos tenemos siquiera la misma cantidad. Habrá un hermano que así como enseña, así también canta. Y así como canta, también evangeliza. Habrá hermanos que podrán hacer 2 o 3 cosas en la congregación. Y habrá hermanos que probablemente harán una sola cosa. Pero ¿qué aprendimos en ese segundo punto? Tanto a los unos como a los otros
siempre y cuando estén poniendo ese talento o talentos al servicio de Dios, ambos son aceptos ante la presencia de Dios. Ambos van a recibir recompensa. Ambos van a ser llamados, como veremos más adelante, siervos buenos y fieles. Así que no importa si un hermano hace 4 o 5 cosas en la congregación, o si un hermano hace una sola cosa y la hace de todo corazón y con todas sus fuerzas. Ambos hermanos, si hacen todo en espíritu y en verdad, van a recibir recompensa delante de Dios o ante la presencia de Dios y por toda la eternidad. Si el hombre de un talento hubiera ganado otro talento, habría sido tan fiel como los otros 2 hombres. No es si tienes 1 o 5, sino que lo que tienes lo uses para el Señor. Vamos a pasar entonces, hermanos, por favor, a nuestro punto número 3. El Señor espera que usemos la habilidad o habilidades que tenemos. También podríamos colocar recursos, pero se hace muy largo luego este punto principal. Así que el Señor espera que usemos la habilidad o habilidades o recursos que tenemos. ¿Y qué podemos decir aquí? Bueno, vamos a ubicarnos, por favor, en nuestro texto clave. ¿Alguien nos puede recordar? Porque ya tengo una edad y a veces se me olvidan las cosas. Entonces, ¿cuál era el texto clave de por sí de nuestra lección? ¿En qué libro se encuentra? En Mateo, capítulo ¿cuál? 25, versículos 14 al 30. Excelente, las notas están haciendo la labor, la palabra también. Mateo 25, 14 al 30. Estamos tomando como texto base la parábola de los talentos. ¿Y qué vemos en esta lectura? Bueno, vamos a hacerla una vez más, por favor. 2 versículos cada uno. Porque el reino de los cielos es un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Otro, por favor, el tiempo corre a caballo. El que había recibido 5 talentos fue y regresó con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hasta allí. Algunos miembros de la Iglesia del Señor, aquí en Santiago y en cada congregación probablemente, menosprecian su capacidad para trabajar, su propia capacidad para trabajar en la iglesia con el fin o el propósito de evadir su responsabilidad. Se dicen a sí mismos que no tienen capacidad, que no tienen recursos, que no tienen cómo contribuir a la iglesia del Señor. Muchos pasan la vida excusándose y diciéndose a sí mismos: bueno, qué bueno que está fulano y sutano y fulana y mengana, porque ellos pueden hacer lo que yo no puedo hacer. Y vivimos convenciéndonos a nosotros mismos de que no nacimos con habilidades o capacidades, o que las que tenemos no funcionan en el reino de Dios. Realmente, ¿qué podría hacer yo con eso en la iglesia del Señor? Hermanos, eso pensó este hombre del versículo 18. Pensó que con un talento no podía realmente hacer algo significativo. No podía hacer algo que su Señor se sintiera agradado, que su Señor le pudiera dar una recompensa. Él vio 5 uno, 2 el otro, y a mí solo 1. Esto, ¿qué decimos a veces? Uno es, ¿cómo dice ese dicho popular? Uno es ninguno. Pero con Dios no aplica de esa manera. Precisamente es lo que vemos en esta lectura. Si Él hubiera hecho la voluntad de su Señor, Él hubiera seguido la instrucción de su Señor, ese uno hubiera sido suficiente produciendo para su Señor. No necesitaba 5 ni necesitaba 2. Es el Señor en su soberanía y es el Señor en su
conocimiento perfecto de las cosas, el que sabe a quién le va a dar 5, a quién le va a dar 2 y a quién le va a dar 1. Jehová dio, bendito sea el nombre de Jehová. Si me da 5, si me da 2, si me da 1, bendito sea su nombre. Ese 1 era lo que yo necesitaba, no necesitaba más para ser productivo en la causa del Señor. Entonces, tenemos que parar de estar diciéndonos a nosotros mismos, no soy suficientemente capaz. No tengo nada que aportar a la iglesia del Señor. Por eso mi papel será sentarme en la banca, esperar que el mundo se acabe. Cuidado, porque dice el versículo 19, que si él lo encuentra en la banca, sin buscar una manera de contribuir a la causa del Señor, el Señor va a llamar a todos los siervos y va a arreglar cuentas con ellos. Hermanos, nosotros podemos tratar de convencernos a nosotros mismos de que no tenemos nada que dar. Pero Dios, que sí nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, sabe todo el tiempo todo lo que podemos dar. ¿No le da eso temor? Usted podrá evadirme a mí, podrá evadir a los hermanos, pero no puede evadir a Dios. Dios sabe que en cualquier condición en la que usted se encuentre, de salud, financiera, social, etcétera, laboralmente, etcétera, usted tiene para dar al Señor. Y Él lo sabe todo el tiempo. El Señor sabe que si hiciéramos de verdad y sinceramente un sincero esfuerzo, un esfuerzo razonable, encontraríamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Porque vamos a ver unos textos donde la Escritura habla acerca de las diferentes funciones nuestras, o vamos a recordarlo porque ya estuvimos pasando por allí. El Señor, hermanos, no va a demandar, no va a exigir de nosotros más de lo que somos capaces de hacer. Dios es justo y no va a demandar de nosotros más de lo que somos capaces de hacer. Pero justicia significa lo mismo para la izquierda, lo mismo para la derecha. Así como no nos va a exigir más de lo que podemos, no se va a conformar con menos de lo que sí podemos. ¿Tenemos eso claro, hermanos? No me va a pedir más de lo que da mi capacidad. Pero sabiendo qué capacidad tengo, no me va a decir, dame el 50% de eso, o el 1% de eso, o no te preocupes, no me des nada, porque tienes tan poco. El Señor espera que usemos la habilidad o habilidades que tenemos. ¿Recordamos ese texto que leímos en 1 Corintios 12, 12 al 27? Allí hablaba de que somos ¿alguien recuerda? 1 Corintios 12, 12 al 27 habla de que ¿a qué compara la iglesia? A que somos un cuerpo compuesto de muchos miembros, y habla del ojo, habla del pie, habla de la mano, creo que habla de la boca. ¿Alguno de esos miembros hace la misma función? ¿Pero alguno de ellos es innecesario? Hermanos, el Señor ha buscado formas tan claras y contundentes de decirnos, tienes una responsabilidad individual. Deja de sentarte en la banca a ver si el que está en el púlpito hace lo que tiene que hacer, si los que están a la derecha o a la izquierda hacen lo que tienen que hacer, y empieza a preguntarte tú, ¿cuál es tu contribución dentro de la obra del Señor? La iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que edificar y la iglesia tiene que hacer el bien a todos. Dentro de esas tres áreas tan amplias, ¿cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu contribución? ¿Cuál es mi contribución? ¿O soy yo un inútil en la obra del Señor? ¿Soy un inútil? ¿O soy un siervo útil para el Señor? Si yo no contribuyo al evangelismo, si yo no contribuyo a la edificación, enseñanza de la iglesia, yo no contribuyo a la benevolencia, a hacer el bien a todos, yo no estoy involucrado en ninguna de esas áreas, no estoy trabajando en la iglesia local.
Y si yo no estoy involucrado en ninguna de esas tres áreas, soy un siervo inútil y no iré al cielo. Así no me puedan acusar de ninguna inmoralidad, así no me puedan acusar de ninguna falsa doctrina. Si yo no soy productivo, tampoco entraré al cielo. Esa es la seriedad de esta lección y de esta serie de lecciones. Esa es la seriedad. El que esté de brazos cruzados, esperando que todo el mundo haga, y viniendo como el rey o la reina a ser servido y no a servir, no entrará al cielo, dice la santa palabra de Dios. No entrará. Eso debe preocuparnos. Eso debe activar en nosotros un sentido de responsabilidad. Temer a Dios también es saber que Él nos observa todo el tiempo y sabe si en nuestro corazón queremos contribuir o no. Pero si vamos a estar aquí, hermanos, hablando espiritualmente, no en este local exactamente, si vamos a estar aquí en el cuerpo de Cristo, el ojo tiene que ver, la boca tiene que hablar, el oído tiene que oír. Tenemos que hacer aquello que Dios nos dio para hacer. En cuarto lugar, esta parábola, esta lectura bíblica nos habla acerca del uso y abuso de nuestros talentos. El hombre de 5 talentos y el hombre de 2 talentos fueron y pusieron lo suyo, lo que Dios les había encomendado, que Dios lo hace con todos los siervos. Tenía 3 y a los 3 le dio. No hay siervo a quien Dios no le dé. Pero los 2 primeros tomaron lo que se les confió y lo pusieron a producir. Vamos a leer nuevamente los versículos 16 y 17, por favor. También lo que promete la palabra es que cuando trabajamos para el Señor, nunca nuestro trabajo será en vano. Nunca. Porque así como la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la ha enviado, asimismo, cuando los miembros de la iglesia del Señor se ocupan de alguna responsabilidad en la iglesia y lo hacen con seriedad, con diligencia, para el Señor y no para los hombres, como dice Pablo en Colosenses, eso siempre va a traer resultados y producción y bendición para la iglesia. El hombre de 5 talentos fue y negoció y no obtuvo 2 talentos, no obtuvo 4 talentos, obtuvo 5 talentos. Logró producción al nivel de su esfuerzo, al nivel de su inversión, al nivel de su trabajo. ¿Cuáles eran los talentos? Qué hermoso que Dios haya utilizado esta figura para que entendamos que aquí no se está hablando a los predicadores, ni a los varones de la iglesia, ni a las maestras de niños. Se está hablando a cada miembro, a cada siervo del Señor. Si usted pone sus facultades, recursos, tiempo para el servicio del Señor, va a obtener grandes dividendos para el Señor. El Señor va a bendecir ese esfuerzo. En una ocasión le dijo a Israel: a ver, desafíame, empieza a dar lo que tienes que dar y mira si no abriré yo las ventanas de los cielos y te voy a llenar de bendiciones hasta que rebose. Estoy parafraseando, ¿verdad? Desafíame, pero desafíame haciendo. Ponte a hacer lo que tengas que hacer y mira si yo no voy a poner a producir. Hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 lo dijo de otra manera. Yo voy a cumplir mi parte. Yo voy a sembrar y sembrar y sembrar. Y Apolos, con sus capacidades, va a hacer su parte. ¿Y cuál era la parte de Apolos? Su parte va a ser regar y regar y regar. Pero sea que Pablo siembre o sea que Apolos riegue, cada uno en su capacidad, cada uno en el momento y circunstancias de servir, ¿qué iba a pasar después? A Pablo sembró y Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Si nos ponemos a servir al Señor, vamos a tener una gran producción. Cada uno de ellos duplicó lo que el Señor les había confiado. Pero uno de ellos
el hombre de un talento, no confió en las promesas de Dios. Uno de ellos fue un holgazán. Uno de ellos fue un inútil. ¿Y qué hizo? Fue, versículo 17, y ocultó, 18, fue y ocultó su talento. Dice, esto es lo que me dio y eso es lo que le voy a devolver. Es patético, hermanos, cuando alguien está dispuesto a perder aquello que no está dispuesto a usar. Es patético. He visto, no aquí, he visto casas, no me ando fijando en eso. Bueno, hay una casa de mi familia donde hay 2 microondas y 2 neveras. Siempre les he dicho que deben cumplir con esa tercera obra de la benevolencia, hacerle llegar eso a alguien que lo necesite. Pero la razón por la que están conectados es porque tienen temor de que se atrofien. Entonces, como eso generalmente pasa, si un par de zapatos usted lo usa por 1 año, 2 años, zapatillas, cuando se las va a poner, ¿qué pasa? Ya el pegamento, ya el hilo se pudre, el pegamento se despega y los electrodomésticos se atrofian. Pues hermanos, no crea que es diferente en la vida espiritual. Si usted ha estado 10 años sin utilizar sus capacidades o talentos para el Señor, ha estado viviendo una vida cristiana patética, porque eso seguramente ha llevado a atrofiarlo, al punto de que algunos quizá han llegado a un punto sin retorno, en el cual ya estén tan conformes que esperarán el juicio final sin haber dado un servicio útil al Señor. Porque eso es lo que dice la parábola. El hombre escondió el talento y esperó a que volviera su Señor. Entonces nos enseña esta parábola que a pesar de esta lección y a pesar de todo lo que se predique y todo lo que se enseña en la iglesia y todas las oportunidades que el liderazgo va a darle a la iglesia para servir, y que cada cristiano leyendo su Biblia sabe que es oportunidad para servir, aún así habrá quien siga cruzado de brazos, siga conforme, siga con su pereza y deje perder aquello que no quiere usar. Y Mateo 25, 24, cuando llegue el juicio final, ¿qué va a pasar? Por favor, Mateo 25, 24. ¿A quién nos recuerda este hombre? Llega el enfrentamiento con Dios, no me diga, llega el enfrentamiento con Dios y la primera reacción de él es, mira, quiero decirte algo, tú tienes la culpa. ¿A quién nos recuerda este hombre? La mujer que tú me diste me ha causado todos estos problemas. Y hasta el día de hoy, algunos no dejan de usar la frase del padre Adán. Pero volviendo acá, este hombre empezó a poner excusas delante de su Señor y fue tan atrevido que prácticamente le dio a entender a él, lo que pasa es que solamente me diste uno, con eso no se podía hacer mucho, después perdía yo eso y entraba en un problema serio contigo y mejor me aseguré. O sea, no seguí tus instrucciones, sino que seguí mi propia opinión. La iglesia de Cristo debe ser un lugar, como compartíamos ayer en un estudio bíblico, donde se haga la voluntad de Cristo. Iglesia de Cristo. La iglesia no es suya, ni es mía, es del Señor. Y yo debo estar preocupado por seguir las instrucciones del Señor, no mi opinión. Yo pienso que no puedo hacer eso. Yo pienso que no me tengo que involucrar. Yo pienso que no soy suficiente. Haga a un lado todo eso. Deje de poner excusas y siga las instrucciones del Señor. Porque, punto número 5 y final, vendrá el día de las recompensas, pero también el día del castigo. La recompensa de los justos, el hombre de los 5 talentos. Versículo 21, ¿qué pasó con él? Él fue, invirtió 5, ganó 5 más. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue la reacción del Señor? Versículo 21, estamos en Mateo 25, si usted se fue a Génesis.
Bien, buen siervo y fiel. Hermanos, ¿acaso no estamos aquí para que llegue el día en que Dios nos pueda decir eso a nosotros? Bien. Ese bien debemos conectarlo con 2 de Timoteo 3:17. No vaya allá porque usted se lo sabe de memoria. No sea modesto, no sea modesta. Usted se lo sabe de memoria. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sé que algunos se quedaron callados por pura humildad. No tengo que hacer ver que me lo sé de memoria. La Biblia está a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando el Señor diga bien, ese bien es: lo hiciste conforme a la palabra. Te enseñaron esto y te pusiste en acción. Entendiste tu responsabilidad y actuaste. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, si no somos capaces hoy de administrar nuestras habilidades y recursos para el Señor, ¿usted cree que Dios nos va a dar el cielo? Que es algo, hermanos, que ahorita mismo ningún hombre es capaz de administrar. Ni el hombre más sabio de la tierra hoy podría administrar el cielo. Hoy, así, en esta etapa corruptible y terrenal. Dios no le va a dar una mansión, hermano. Eso es como que usted me diera una mansión terrenal ahorita a mí. Si con dificultad atiendo mi casa y necesito ayuda en muchas ocasiones, imagínese que usted me diera una mansión. Cuando usted vuelva a los 5 años, probablemente esté, bueno, no quiero entrar en detalles, pero no va a estar como usted me la dio. No me dé una mansión porque yo no podría con ella. Yo solo no podría con ella. Y Dios no le va a dar el cielo a quienes aquí en la tierra no supieron ni siquiera administrar eso que Él llama: sobre poco te puse, ahora sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El hombre de 2 talentos, versículo 23, ¿qué le dijo? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo. Pero finalmente, hermanos, tenemos el castigo del malvado. Versículo 26. ¿Qué le dijo aquel de brazos cruzados? ¿Qué le dijo aquel que solo estaba evaluando cómo trabajaban los demás? ¿Qué le dijo a ese? 25, 26, por favor, alto y claro. Respondiendo su Señor le dijo: siervo mal negligente, ¿sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siervo malo. Cuando no ponemos lo que Dios nos ha dado a su servicio, somos malos. Encima, negligentes. ¿Y cuál es la sentencia? Versículo 30, por favor. Y al siervo inútil echarte en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Él no merecía nada de parte de su Señor. En conclusión, hermanos, de esta lección número 3, tenemos una responsabilidad con la congregación local de poner en acción, de poner en uso nuestros talentos. Pocos o muchos, poco o mucho lo que nos hayan dado, puestos al servicio de Dios, siempre habrá ganancia, siempre habrá resultado y nuestro trabajo no será en vano. Pero si no usamos nuestros talentos, los perderemos y seremos condenados en el juicio final a no entrar al cielo. Que no sea así, hermanos, y más bien que todos nos determinemos a utilizar lo que Dios nos ha dado para darle gloria a Él y servicio a su hermosa iglesia. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.